un día como hoy, nació el león que se comió a los pequeños corderos. Así lo dijo él cuando le acusaron de que se había robado el trabajo de los demás y dijo, no. Era un cinicazo. Pero, a ver, mira, si el escritor original lo hubiera hecho, ¿tú crees que hubiera tenido el mismo éxito y la misma representación que la misma obra firmada bajo el nombre de este sujeto? Pues no sé, pero es que era un talento eh, para dar a conocer conocimiento como poco ha habido. Entonces, a él no le hubiera restado nada dar los créditos de lo que se robaba. Pero no engrandecía y hacía más popular la obra de lo que... Bueno, bajo su nombre, bajo su firma. No, pues, y es que en aquella época lo despreciaban tanto sus pares que él, eh, no sé por qué acudía a ese tipo de acciones. Yo me acuerdo cómo lo detestaba René Avilés Favila por esa incapacidad de generar conocimiento propio. No, muchos, no solo él, lo atacaban por eso. Rápidamente Mario me entendió que hablo de Octavio Paz, Sí, que era acusado por muchos de sus contemporáneos. ¿Cómo eso? Pero es que él estaba de acuerdo con aquello de ni los veo ni los oigo. No, porque Vivía sí. para sí mismo. Pero no es eso, porque mira, hay varios muy importantes que son egomaníacos. Varios. Este que anda ahí, el peruano, Vargas Llosa. Dios. es un culto a la personalidad. Ese hombre. Narciso. Eso. Sí, es un hombre que vive por y para él, y todo tiene que girar alrededor de él. Sí. Pero toda su Bastante. obra era de él. Propia. De él. Claro. Bueno, ahí radica gran parte de su época, precisamente en eso, en que había una vena creativa y una imaginación infinita. Además, un manejo del idioma excepcional, sensacional, que logró permear en muchos países, precisamente por eso. Creativo, misterioso. Un hombre brillante. Y el otro hacía hasta la burla, Agustín. Es que yo soy divulgador. Sí. Más que divulgador, que lo fue, y nos enseñó formas de literatura, de poesía y de pensamiento, que si no hubiera sido por la gran habilidad que tuvo este amigo, este hombre, este poeta, nunca hubiéramos accedido a esos conocimientos. La cultura tiene dos formas de mirarse, y la poesía y la literatura en especial. Los clásicos que vuelven a repetir, mejorado, el chopo de cristal, el sauce de agua, el alto surtidor que el cielo arquea, eso parece de Góngora, parece de Quevedo o de Sor Juana, no, es de Octavio Paz. Octavio Paz es una de las mentes más claras, diáfanas e importantes de la literatura, no solo mexicana, del castellano, porque todavía sigue llamando castellano. Pocos lograron ese nivel de concentración y de difusión, de inteligencia y de perfección verbal que no tuvieron muchos de sus pares y que aspiraban a ello. Entonces, ¿tú sí crees que todo es motivo de su trabajo y de su obra y no de su, docilidad política y de sus relaciones privadas íntimas? Más relaciones privadas íntimas tuvo Carlos Fuentes o tuvo en México Alfonso Reyes, para poner dos pares más o menos en esas cimas, y nunca lograron lo que Octavio Paz hizo. Octavio Paz alcanzó esa difusión, sí tuvo esa relación política que también Mario Vargas Llosa
intentó alcanzar en la egolatría mayor de ser presidente. No, aquí hay una diferencia fundamental, el lenguaje. Mientras un poeta define y declara lo que es la lengua, ya lo dice Joseph Joubert, filósofos, políticos, aprendan de la poesía, entiendan que la poesía es el espíritu, sepan que la poesía es la forma más clara del pensamiento al que puede aspirar un hombre. Joseph Joubert es el filósofo más delirante del siglo XIX en Francia, y se lo decía a Rimbaud, a Y Baudelaire, entonces, a Verlaine. ¿por qué la obra de Paz en poesía no es la más destacada ni la más conocida de su obra? Porque la poesía, aquí lo sabemos, solamente alcanza un gran acto de difusión, como lo pudo tener nuestro queridísimo Jaime Sabines. En el lado opuesto está Octavio Paz. La perfección verbal la tiene Octavio Paz. La difusión y el sentido coloquial de la palabra, para poner su par, lo tiene Sabines o lo tiene Renato Leduc. Renato Leduc despreciaba a Octavio Paz. No Jaime muchos. Sabines admiraba a Octavio Paz. Montes de Oca admiraba a Octavio Paz. Aquí, si quitamos el ámbito de la política o de las relaciones, porque es una porquería juzgar a un escritor por lo que no es su obra. Lean a Octavio Paz, Pues leamos a Octavio Paz. no puede quedar fuera lo que no es su obra, porque esa es la discusión que se ha trazado, diciendo que había muchos más grandes que Octavio Paz en su generación, y que éste llegó a los más altos vuelos por los apoyos que recibía de la clase política, porque los otros no estaban de acuerdo con dar su brazo a torcer a un sistema que llamaron hasta la dictadura perfecta, donde tenían a sus propios pensadores, Mario. Pero también su cosmopolitismo era lo que más lo ayudaba a ser reconocido por encima de sus contemporáneos. Él era más del mundo que de México y dominaba los lenguajes, hablaba el francés y el inglés perfectamente y escribía en esos lenguajes y publicaba en los medios de esos lenguajes. Entonces, esa era una enorme ventaja por encima de sus contemporáneos de habla hispana. Ah, un ser de mundo, más que mexicanote, vamos a decirlo. Esta discusión ya se dio cuando estaban los contemporáneos, que eran de alguna manera y fueron de alguna manera los maestros de Octavio Paz. Hablo de Novo, hablo de Villaurrutia, hablo de Owen, hablo de Cuesta y de varios más. Y del otro lado estaba la LEA, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde hay pintores muy importantes, donde hay escritores muy importantes, pero ese choque entre cosmopolitismo y nacionalismo, entre charros y dandis, así lo señalaron ellos en los 30, es lo que se trató de evitar cuando la cultura permea, se ofrece a todos nosotros. Cada uno elige el camino que va a seguir. Cada escritor sabe dominar primero su lenguaje, conoce primero sus capacidades, logra aciertos verbales increíbles y se va formando un camino. Sí, el cosmopolitismo de Octavio Paz también lo tuvieron otros pares, y pienso en México en Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor impresionantemente bueno, pero nunca alcanzó ni iba a alcanzar la capacidad verbal, e insisto, hablo de verbal. Lean un poema de Octavio Paz. En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana. El cielo mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga. Esa onomatopeya, ese sentido verbal lo tienen pocos. Estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga. Pero si no leemos, si no tenemos la capacidad de disfrutar cada uno de sus versos, si nos negamos a la poesía, estamos perdidos. La poesía es el mundo, y lo dicen los filósofos, los psicólogos. Jung decía que no había nada más importante que la poesía para poder crear su cuaderno rojo, sus sueños, sus pesadillas, su sentido verbal.
Se habla del I Ching como el conocimiento mayor, que es un juego de hexagramas de poesía. Si no conoces poesía, no conoces el mar, no respiras, no sabes vivir. Puedes tener otras capacidades políticas, económicas, de cualquier índole, pero la poesía va definiendo el sentido mayor del lenguaje, el gusto por encontrar la perfección verbal. Y pocos en América alcanzaron eso. Hasta un Jorge Luis Borges, que era la egolatría mayor y que prefirió quedarse ciego para no mirar a los otros, sino para mirar su interior, reconocía al tal Octavio Paz. Sí, en México estuvo Arriola, que se fue a Francia y dominaba el francés. En México estuvo Elizondo, y es una de las mayores inteligencias que México haya dado. Y puedo seguir señalando otros, pero se aglutinaron alrededor de la figura mayor que era Octavio Paz, porque les ofrecía a estos mismos escritores la posibilidad de encontrar caminos fuera de México, charros contra dandies. Ya olvidemos esa diferencia. Los charros siguen siendo charros y son auténticos y son geniales y representan una parte importante de México, pero los otros también nos ofrecen ese acto de diferencia. Por algo Octavio Paz en la India hizo un hermosísimo libro pintado por uno de los grandes pintores de la India y solo se publicaron 50 ejemplares. En Japón hizo tankas, hizo una gran cantidad de cosas literarias y en Estados Unidos dictó las cátedras más importantes a que pueden aspirar cualquier escritor del mundo, llámese Eliot, llámese Borges o llámese Ungaretti. Estamos hablando de una figura mayor. Oye, ¿y si es tan mayor como lo estás exponiendo? Si es tan importante acercarnos. ¿Por qué caramba se está olvidado? ¿Por qué no se hizo un museo rápidamente a su muerte? Hay dinero, su obra produce cada año millones. Tiene propiedades, atesoró cosas increíbles. Y sus publicaciones y sus cosas acaban de mandar a una bodega, porque nadie sabe quién se va a hacer responsable. Sus editores en el mundo no han vuelto a hacer un libro de él, porque no saben quién tiene los derechos. Algo muy sencillo es eso, las veleidades políticas. Marillo Paz, a quien yo conocí y estuve muy cercana a ella, la Fundación Octavio Paz murió. La Fundación Octavio Paz, Guillermo Sheridan era el presidente y tuvieron un problema mayor, tuvieron una bronca espectacular. Marillo guardó, estando todos donde ahora está el de música, ¿cómo se llama en la calle Francisco Sosa? No recuerdo ahorita. Es una casa hermosísima y en la parte trasera, la fonoteca, no, la hemeroteca, no, algo de música. Entonces, allí se hizo una diferencia. En la casa vivía Octavio Paz con Marillo. La de Coyoacán. Esa de Coyoacán, no me acuerdo cómo. Francisco Sosa. Sí, Francisco Sosa. Ahora es algo de música. Sí, es la fonoteca. La fonoteca, exacto, en la fonoteca. Vamos a decir que hay dos partes. La casa y en la parte de atrás estaban las cuestiones administrativas donde Guillermo Sheridan era el director. Pero hubo un pleito brutal. Marillo decidió, como muchas de las viudas, hace poco hablábamos de una viuda, que se quieren quedar con los derechos de todo. Una cosa es compartir la cama, la vida y la intimidad de un poeta o de un gran creador, y otra cosa es que ellas hayan creado eso. Ni María Kodama, ni esta mujer, Marillo Paz, lo hicieron, y en lugar de permitir la continuidad de la obra, no se hizo. Es admirable en ese sentido Cristina Pacheco, porque Cristina Pacheco le ha dado difusión a otro de los grandes monstruos mexicanos, el tal llamado José Emilio Pacheco. Entonces, allí hubo una veleidad y se metieron las viudas como brujas, que tratan de quedarse con no solo el dinero. Está bien. Yoko Ono. Ese es el caso más delirante. Y si escuchamos cantar a Yoko Ono, que lo intentó hacer con John Lennon, sublima siempre la anécdota que platicaba ella de Octavio en un aeropuerto. Le preguntó ella a Octavio: oye, dice ocupación, ¿qué pongo?
Eran sus primeras visitas al extranjero con ella. Acuérdense que ella llegó a su vida ya, él ya grandecito, ella preciosa. ¿Qué pongo aquí? Y le contestó él, musa. Así se conocieron en la India, así se conocieron en Francia, pero hay quien acepta y quien no acepta. O sea, si Marilló, si Yoko Ono y si María Kodama, solo para poner 3 ejemplos, no hubieran estado al lado de los hombres que estuvieron, son absolutamente nada. Y no estoy hablando de la integridad y del sentido moral de cada una de estas mujeres que merecen todo mi respeto. No, estoy hablando de la obra de Jorge Luis Borges, de John Lennon y de Octavio Paz. A ese nivel estamos hablando. No confundamos charros contra dandis, por favor. Esa Ya me lo dijiste. discusión, sí, ya se tuvo hace 80 años. No, pero ahora estás diciendo otra cosa más importante, que estas mujeres se volvieron grandes al lado de esos monstruos. Sí, a diferencia de Cristina Pacheco, que ella tiene una obra y merece todo el respeto, ha hecho libros, tiene trabajo de difusión, es una espléndida periodista y todos queremos la obra de Cristina Pacheco, solo para poner el equilibrio con estas mujeres. Claro, pero es que Cristina Pacheco se cuece aparte no solo por su obra, sino por su humildad. Humildad, eso. En cambio las otras, Marilló Paz de repente ya era pintora y Octavio Paz le expuso obras, Octavio Paz en España, en Nueva York, en París, en México, cuando estaba la famosísima Museo de Televisa allá en Polanco. Una espectacular exposición, pero permítanme, si conocieron esa obra, es tan menor que nadie la recuerda. El disco que hizo Yoko Ono junto a John Lennon es absolutamente nada. Y María Kodama solo acompañó como una buena lazarillo al gran ciego mayor de la literatura que se llama Jorge Luis Borges. Pongamos los papeles en la mesa, aventemos la ficha del dominó y saquemos la mula de blancas para saber hablar y para entender que Octavio Paz representó lo más alto que ha tenido México en el sentido del lenguaje. Y no hablo de sus premios, no hablo de sus becas, no hablo de sus reconocimientos. Otro escritor intentó hacer eso, nadie sabe su nombre, y se hizo cercano a la fundación que otorga los premios Nobel en Suecia. 622. No es el caso de Elena Garro, primera esposa de Octavio Paz, que lo eclipsaba. Por eso se separaron. Entonces, no era su caja de resonancia, sino una abierta competencia en el mundo cultural e ideológico. Es cierto, la Semana de Colores y los libros de Elena Garro son también magníficos.